Síntesis ideológicas en la historiografía. Lo fundamental en la historia son los hechos, los acontecimientos. Lo que importa en la historiografía son las ideas, o mejor dicho, las ideologías del presente que interpretan los hechos pasados en función legitimadora de las hegemonías políticas y culturales. En virtud de la naturaleza discontinua y contradictoria de los acontecimientos de la Revolución Francesa, su síntesis ha de ser necesariamente ideológica. Los análisis objetivos de sus divergentes o contrarios movimientos no permiten separar algún momento o episodio, por trascendente que fuera para las mentalidades de la época, que los posteriores sucesos afirmen o desarrollen en un mismo sentido político, social o económico. En ningún otro fenómeno el ojo ideológico alteró de modo tan sustancial el hecho del pasado observado, sea por considerar la revolución como un bloque histórico o por reducir su sentido al de uno de sus momentos singulares. En enero de 1891, la Comedia Francesa estrenó en París el drama Thermidor, de Victoriano Sardou, famoso por los éxitos internacionales que sus obras daban a Sarah Bernhardt. Los conspiradores termidorianos eran los salvadores de la República de la Libertad frente a la tiranía jacobina y el terror de Robespierre. A la tercera representación, la policía tuvo que cerrar el teatro ante las violentas manifestaciones callejeras. Clemenceau interpeló en el Parlamento al liberal Deroulede. Señores, lo queramos o no, nos guste o nos choque, la Revolución Francesa es un bloque del que no se puede retirar nada porque la verdad histórica no lo permite. Ignoraba que la idea de revolución como bloque venía del reaccionario Joseph de Maistre. El dramaturgo falseó la Primera República. El político radical creó la impostura de la Tercera. El liberalismo del XIX no aceptó la herencia de Thermidor a beneficio de Inventario. Se declaró heredero universal de toda la revolución para contar con un título de nobleza revolucionaria y gobernar, con buena conciencia liberal, el activo reaccionario heredado de la Constitución del 95 y del pacto termidoriano del poder gubernamental con las finanzas privadas. Bajo la restauración borbónica y la monarquía burguesa de Luis Felipe, los historiadores no podían ser imparciales con los regicidas y terroristas. Ensalzaron los acontecimientos del 89, la Declaración de Derechos y la Constitución del 91. Salvo Mignet, destacaron lo favorable a Luis XVI y a la nobleza que renunció a sus derechos feudales. La visión cambió en la Revolución del 48, la Segunda República, el Segundo Imperio y la Tercera República, con los historiadores de las causas, fines y agentes de la Revolución, Lamartine, Michelet, Blanc, Tocqueville, Quinet, y con la llegada de los historiadores académicos Aulard o socialistas, Jaurès, Mathiez, Lefebvre, Soboul. El hecho de que toda ideología historiográfica altere el objeto estudiado no impone la conclusión de que para comprender la Revolución Francesa baste el conocimiento neutral de los hechos significantes. Los propios actores de la Revolución interpretaban las situaciones y actuaban con arreglo a los criterios ideológicos de los que la querían terminar y de los que deseaban impulsarla o retrocederla. Sin historiografía no sería posible el conocimiento de los lazos culturales y políticos que unieron la revolución a los estados europeos que la creyeron seguir o completar hasta nuestros días. La historiografía es tan necesaria como la historia para el conocimiento siempre inacabado de aquella extraña revolución que, justamente por no haber realizado su promesa universal y seguir siendo traicionada en sus principios legitimadores, siempre inquietando con tanta viveza como perplejidad a las sucesivas generaciones que se preguntan
por qué se mantienen en las actuales constituciones las mentiras y ficciones del 91 y las termidorianas. Sin conocer a fondo la Revolución Francesa, no es posible comprender la naturaleza de los actuales estados de partidos, ni la de su vinculación genética con el capital financiero o especulativo. Para comprender la Revolución es preciso hacer una breve referencia entre la legión de buenos historiadores a los que alcanzaron fama, no por ser más imparciales o sistemáticos, ni por estar mejor documentados, como los posteriores a la investigación de Bouchet en los archivos parlamentarios, sino por haber iluminado el escenario con focos que permitían encuadrar las acciones de los actores en las concepciones del mundo que dieron lugar a los grandes relatos ideológicos de la modernidad. La elección de ese elenco no ha sido difícil, aunque excluya obras tan sucesivas como las de Me Style o Carlyle, o tan oblicuas y tendenciosas como las de Thiers y Taine. Todos los aquí seleccionados escapan al dilema planteado por Levi-Strauss: la elección relativa del historiador no es más que entre una historia que enseña más que explica o que explica más que enseña. En 1822, el Congreso de Verona encargó al rey de Francia aplastar la insurrección liberal de Riego en España. 4 sargentos acusados de pertenecer a los Carbonari fueron decapitados en La Rochelle. Los cursos de historia de Guizot suspendidos, la Escuela Normal Superior cerrada, las misiones jesuitas recatolizaban a la sociedad denigrando la revolución. Para combatir aquella ola reaccionaria, apoyado por un grupo liberal, Mignet publicó La historia de la Revolución a finales de 1823. Su gran novedad consistió en atribuir a la Revolución Francesa, dentro de una teoría general de la Revolución, la virtualidad de explicar las pasadas y las futuras. Diferentes en su origen, pero comunes en un fatalismo histórico que creaba la violencia contra los sectores sociales que las querían detener antes de que consumaran su energía, se apartaba del mito de Saturno. Aunque tampoco ese fatalismo era la fuerza de las cosas de Saint-Just, atrajo la atención de Marx. El sugestivo historiador Mignet identificó en el pueblo multitud al sujeto de la revolución, dando relieve a Danton y distanciándose de los constitucionales y revolucionarios, que él creía ver reproducidos en la Restauración. La idea de la revolución iría cambiando en los historiadores según sus intereses políticos inmediatos. Para Lamartine, el héroe fue el pueblo medio, con roles decisivos de los grupos partidistas y los grandes hombres, salvo Robespierre. Pese a su compromiso con la Segunda República, en la que llegó a ocupar los más altos cargos, Lamartine no tuvo motivaciones políticas, sino económicas, para escribir la historia de los girondinos, 1847. En ella trasladó a la Revolución los 3 partidos presentes en la Cámara de Diputados de 1845, separando al Partido Constitucional de monárquicos y aristócratas, frente a los liberales girondinos y demócratas montañeses. La originalidad de su análisis estuvo en la consideración de la Gironda como partido del movimiento continuo hasta que la revolución cayó en sus manos, partido que no tuvo la audacia de proclamar la República, cuando se inauguró la Asamblea Legislativa tras la huida de Luis XVI y que durante la convención quiso gobernar en lugar de combatir. El poeta tuvo 2 formidables intuiciones. El 10 de agosto el pueblo fue más hombre de Estado que sus jefes. El 31 de mayo de 1793 todo perecía en manos de estos hombres de palabras. Dice Jacques Godechot, Un Churí pour la Revolution, Robert Laffont, 1974, página 107, que en el manuscrito figuraban frases suprimidas en el texto. La Comuna tomó, como lo había hecho el 10 de agosto, esta dictadura del pueblo que nadie osaba tomar todavía en la Convención. Su insurrección, aunque fomentada y dirigida por pasiones perversas, fue en la masa la insurrección de la salud pública. Viendo claramente que iba a perecer el pueblo, puso un momento su propia mano en el timón y lo arrancó de las manos impotentes que lo dejaban derivar.
Frente a Michelet es difícil ser imparcial. No explica la revolución, la vive como un enamorado de los acontecimientos y de los hombres. Quien haya leído su Historia de la Revolución Francesa, 1847, jamás logrará desprenderse, pese a los mejores conocimientos que después adquiera, de la emoción original que nunca abandona a los sentimientos familiares. Michelet realizó la proeza de hacer nuestra, de todo el mundo, de todas las generaciones, la integridad de la Revolución Francesa, sus magnificencias y sus atrocidades. Roland Barthes, Michelet par Louis Meme, París 1954, basándose en una carta del historiador Victor Hugo, 1856, afirma que las dos figuras mayores, la gracia y la justicia, son el cristianismo y la revolución. Pero Michelet había precisado que la revolución continúa el cristianismo y lo contradice. Ella es a la vez la heredera y la adversaria. Dos fines guiaron las energías morales y mentales de Michelet: levantar materialmente un monumento a la revolución y abatir intelectualmente a la monarquía orleanista. A diferencia de Mignet, la Revolución Francesa no la concebía Michelet como fatalidad histórica que empujara al pueblo a concurrir en los acontecimientos para vencer la resistencia de la nobleza y la burguesía, sino que el pueblo, en tanto que conjunto de individuos concretos y no como ente de razón, comunicó poco a poco, pero de modo constante, un único sentido a la monumentalidad de la revolución. La obsesión por detalles, minutos y lugares permitió a Michelet reconstruir las jornadas de 10 de agosto del 92, abolición de la monarquía, 31 de mayo, 2 de junio del 93, decapitación de los girondinos, y 9 a 10 de Termidor del 94, decapitación de los jacobinos. Como arquitecto que estuviera levantando en plantas horizontales, comunicadas por escaleras populares, el edificio de la revolución que nadie después se atrevería a modificar. Como era de esperar en un diseñador, valoró sobre todo la firmeza de la construcción en la primera planta, la que llevaba desde los Estados Generales a la gran fiesta de la Federación, desde el absolutismo de la paternidad vertical a la libre hermandad horizontal, es decir, a la unidad fraguada en el encuentro físico y espiritual del pueblo con la nación. Ese era el objetivo trascendente de la revolución. Detestaba por ello la ligereza girondina y el sectarismo clerical de Robespierre, del mismo modo que no amaba ni a la burguesía orleanista ni a las sectas igualitaristas que, viniendo del socialismo utópico, se asomaban a las ventanas de una nueva revolución, la del 48, contra la monarquía constitucional de Luis Felipe. El año 1847 marcó el porvenir de la historiografía revolucionaria. A las obras de Lamartine y Michelet se unieron Les Montagnards de Esquiros y el primer tomo de la historia de la Revolución Francesa de Louis Blanc, que le dio un signo diferente a causa de la valoración positiva del liderazgo jacobino de Robespierre y de la legislación social que impulsó durante el Terror, lo cual le obligó a distinguir dos revoluciones dentro de la revolución, la del individualismo del 89 y la de la fraternidad, que fue experimentada tumultuosamente hasta 9 de Termidor. Su originalidad se manifestó en la apología de la unión jacobina de dos principios vinculados con la monarquía absoluta, el Estado centralizado y la religión católica, en tanto que vehículos de la unidad nacional, de la victoria del pueblo sobre la nobleza y de la protección de la indigencia social. Su héroe, Robespierre, quiso el Estado del pueblo contra las federaciones, la unidad nacional de la fraternidad contra las facciones, el culto religioso de la razón contra el ateísmo, desorden entre los hombres, suponiendo la anarquía en los cielos, y la protección legal de los débiles contra los acaparadores. El terror vino de los enrachés, futuros termidorianos. Cuando se llega a Tocqueville, a l'Ancien Régime et la Révolution, 1856, la historia descriptiva de la revolución parecía ultimada.
Lo que importaba entonces no era la explicación de las concatenaciones entre los acontecimientos revolucionarios o reaccionarios. Lo que interesaba a un pensador original, el porqué y el cómo de la revolución, no se encontraba en la historia inmediata de los fenómenos. Entrar en la investigación de sus causas lejanas requería una reflexión que, distinguiendo entre ancien régime y monarquía absoluta, encontrara nuevos puntos de vista desde los que se percibiera lo que el hecho revolucionario había roto del mundo anterior y lo que había continuado fortaleciendo. Aquí halló Tocqueville la original tesis de que la monarquía absoluta destruyó las libertades personales del antiguo régimen y construyó la igualdad administrativa de los súbditos, que sería básica del ideal igualitario jacobino. La revolución portaría hasta límites extremosos el tradicional desprecio de la libertad y el nuevo amor por la igualdad que, durante la monarquía absoluta, habían forjado los sentimientos y valores culminados en el Estado napoleónico. La revolución no había consistido en la destrucción del antiguo régimen, comenzada con el absolutismo monárquico, sino en la brutalidad de las masas que la impulsaron en nombre de principios universales. La subversión impulsada por la monarquía absoluta preparó la revolución. Lo ancien era la sociedad feudal o aristocracia anterior a la organización administrativa del Estado absoluto. Los campesinos feudales ya no tenían relaciones de dependencia política con sus señores, ni estos compensaban sus derechos con deberes de protección y jurisdicción. La feudalidad permanecía como la más grande de las instituciones civiles, habiendo cesado de ser una institución política. La nobleza degeneró en casta aristocrática sin función social y bajo la monarquía administrativa los franceses eran a la vez lo más parecido entre ellos y lo más separado. La falta de dirección en las masas era consecuencia de una ilustración que, en nombre de la racionalidad administrativa, propuso reformas globales en el Estado absoluto, sin idear agentes sociales de las mismas. Idea que desarrolló Marleau-Ponty. Si los intelectuales tuvieron tanta importancia social fue debido al doble vacío creado por la monarquía absoluta en las antiguas fuentes de la opinión, el espíritu aristocrático y el catolicismo eclesial. No existiendo clase política experimentada en cuestiones de Estado, los intelectuales se hicieron políticos de la revolución, sin dominar las situaciones con inteligencia práctica y sin intuición de la relación de fuerza entre opiniones masivas enfrentadas. Viviendo tan alejados de la práctica, ninguna experiencia venía a moderar su natural ardor. Nada les advertía de los obstáculos. Y a falta de la libertad, hacía que el mundo de los negocios públicos les fuera no solo poco conocido, sino invisible. Aunque Tocqueville analizó las relaciones sociales y políticas en términos de clase, yo hablo de clases, ellas solas deben ocupar la historia. No llegó a concebir la revolución como una expresión violenta de la lucha de clases sociales, en el sentido marxista de esta expresión. Esa lucha solo tenía aspectos negativos, destructivos. No hay gobierno que no sucumba entre el choque violento de clases una vez que éstas han comenzado a enfrentarse. Su método de extender a la sociedad las pasiones de los individuos no le podía conducir a la percepción y valoración de las bases económicas que condicionaban y orientaban la acción de las masas, ni el sentido profundo de la acción de los notables. En este aspecto, su obra no tiene la profundidad ni la modernidad de la introducción a la Revolución Francesa de Barnabé, escrita más de 60 años antes al hilo de las enseñanzas de Montesquieu y Adam Smith. Tocqueville continuó siendo un filósofo antiguo que aplicó el principio de continuidad a Leibniz, sin saberlo, a la transformación de Ancien Régime en Estado napoleónico, a través de la revolución, pero no reconociendo el principio universal de intermediación que para el autor de La democracia en América se reducía al proceso mecánico de centralización administrativa del poder estatal. Si la centralización no pareció en la revolución, fue porque ella misma era comienzo y signo de esa revolución.
Además, su obsesión de encontrar en la centralización del Estado el único motor de la subversión monárquica, primero, y de la revolución, después, le impidió captar la importancia decisiva que tuvieron el azar y la fortuna en el camino de llegada a la Constitución del 91. Para él, el único momento positivo de la revolución, que fue cualquier cosa menos un acontecimiento fortuito. ¡Qué gran error! Sus aforismos son circulares. Quien busca en la libertad otra cosa que no sea ella, está hecha para sobrevivir. Tras una larga opresión, se había perdido el amor por ella y hasta la idea de la misma. El mal que se sufría con paciencia, como algo inevitable, se antoja insoportable tan pronto como se concibe la idea de sustraerse a él. ¿Cómo se puede hablar de libertades perdidas en un pueblo que no había conocido la libertad política? ¿Cómo puede ser libertad lo que el propio Tocqueville califica de irregular e intermitente, siempre concentrada dentro del límite de las clases, siempre unida a las ideas de excepción y privilegio? Tocqueville llamó clases a los tres estados, pero esta tripartición de las funciones sociales, militar, clerical y productiva, que excluía al campesinado y a los obreros, no puede ser confundida con la aparición de las clases sociales con la libertad de mercado. Si Tocqueville hubiese acabado su interesante obra, tal vez habría actualizado su pensamiento con los sucesos y los partidos que promovieron la Segunda República, de la que llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores. El pecado original de Tocqueville, que le impidió ser uno de los más grandes pensadores de la época postrevolucionaria, fue su imperdonable confusión entre democracia política y democracia social. Imperdonable en un talento tan excepcional como el suyo, que había estudiado in situ la democracia de Estados Unidos. Tuvo ante sí la evidencia de que la igualdad de condiciones sociales entre granjeros, campesinos, comerciantes y profesionales facilitó la instauración de la igualdad política con un gobierno representativo. Pero por su distinta naturaleza, la igualdad de condiciones sociales y la igualdad política de los ciudadanos eran hechos y conceptos diferentes. Aquella pudo coadyuvar, incluso ser factor decisivo en la conquista de la igualdad ciudadana, pero en modo alguno confundirse ontológicamente con ella ni con la democracia que la instituyó. Sería tan absurdo como confundir lo causado con lo causante. Tocqueville confundió la democracia política con la tendencia universal a la igualdad social, sin percibir que lo decisivo, lo revolucionario en América, había sido la libertad política, la libertad colectiva del pueblo que no tenía la condición de esclavo. La igualdad de condiciones sociales no expresaba el mismo ideal que el perseguido con la igualdad de oportunidades personales. El joven Tocqueville llegó a Estados Unidos equipado con el prejuicio francés, comenzado con el terror y continuado por Babeuf y los utopistas, del identificar la democracia con la igualdad social de condiciones, y quedó asombrado de encontrar realizado pacíficamente en la sociedad norteamericana el ideal de igualdad social perseguido con violencia por los enrechés y jacobinos radicales de su país. Tal equivocación puede ser explicada por la juventud de su visión sociológica y la brillantez imaginativa de convertir una idea que le parecía particular del pueblo francés en una idea universal de la condición humana. Pero lo que no tiene disculpa es que mantuviera ese error durante toda su vida, a pesar de haber conocido tan de cerca la experiencia de la monarquía constitucional de Luis Felipe y el rápido fracaso de la Segunda República, donde pudo comprobar por segunda vez en Francia a qué resultados conducía anteponer lo social a lo político, la igualdad a la libertad, la democracia material a la formal. El enorme prestigio e influencia de Tocqueville en el pensamiento político posterior, con su grave error sobre lo que es democracia, ha causado más daño que beneficio a la concepción de la libertad política en Europa, que sigue sin conocerla en el estado de partidos bajo la cobertura ideológica de una indefinida y demagógica democracia social. Por eso Tocqueville, a pesar de su amplia difusión en todos los medios culturales y de haber sido una de las primeras mentes del siglo XIX, no puede servir de referencia intelectual para los liberales,
ni para los socialistas y mucho menos para los demócratas repúblicos constitucionales. Antes de Tocqueville, los historiadores habían dedicado más atención a los hombres que a las mareas revolucionarias, como si ellos fueran los impulsores de las olas que levantaban las agitaciones de las masas urbanas parisinas. Un protegido de Lafayette, al que Carlyle consideró una TT de PUP, Adolphe Thiers, encontró en el vanidoso general, salido de una familia antigua y mantenida pura en medio de la corrupción de los grandes, dotado de un espíritu recto, de un alma firme, enamorado de la verdadera gloria, al auténtico enemigo del despotismo y al fundador del primer partido liberal. Mientras que el historiador escocés de los héroes hizo del corrompido y traidor Mirabeau el primer motor de la revolución. Él ha olido todas las fórmulas y a todas las ha rechazado. No se dejó atrapar por las telas de araña de las constituciones que no duran más de algunos meses. Fue el rey de la revolución. Incluso el idealista Michelet decía de Mirabeau que era visiblemente un hombre y los otros sombras. Aunque su héroe, como el de Mignet, era el generoso y venal Danton. Influido por las memorias del diputado Baudot, el fino historiador Edgar Quinet decía que si Danton habla, actúa como hombre. Y si había que elegir, Danton es la realidad, Robespierre la utopía. Louis Blanc había elegido la utopía, recordando que en su proyecto de Declaración de Derechos del Hombre, Robespierre reconoció el derecho al trabajo, a la asistencia social, el impuesto progresivo y, además, definió la propiedad como porción de bien garantizado por la ley. Para Edgar Quinet, la Revolución 1865, el menos chauvinista de los historiadores franceses, solo hay dos medios de hacer una revolución irrevocable. El primero, cambiar el orden moral, la religión. El segundo, cambiar el orden material, la propiedad. Las revoluciones que hacen estas dos cosas están ciertas de vivir. El primer medio es para ellas más seguro que el segundo. Las que no emplean ni uno ni otro están escritas sobre arena. Contra el determinismo de las revoluciones, e invocando al carácter creador de la libertad, Quinet rechazó todo tipo de fatalismo histórico. En los acontecimientos revolucionarios, contra la tesis de Thiers y Mignet. Por eso también, a diferencia de su amigo Tocqueville, no situó la causa de la revolución en la lejana y paulatina destrucción del ancien régime por el absolutismo, que podía darle un carácter inconsciente o fatal, sino en los 15 años anteriores al 89, marcados con las luchas por la libertad de los parlamentos amonestativos remontrantes de París, que provocaron la necesidad de convocar los antiguos estados generales para resolver el problema financiero. Pese a lo cual, Quinet compartió con su amigo, cuya obra había estudiado concienzudamente, la condena de la Convención por haber restablecido la centralización administrativa de la monarquía absoluta contra el orden plural del Ancien Régime. La unanimidad en el entusiasmo de la noche del 4 de agosto del 89 era la prueba para Quinet de que la revolución civil se había realizado en las mentes antes que en los hechos. Respecto de la batalla por la libertad, más veces perdida que ganada, parecía estar en espíritu sin puertas de salida a la realidad. Quinet quiso ver en la revolución tres historias separadas: la de la igualdad civil, producto de la evolución del Ancien Régime, la de la autonomía de lo religioso, pidiendo un acto revolucionario que lo extinguiera de la católica monarquía absoluta, como sucedió en Inglaterra, y la libertad política, que no pudo realizarse por no estar precedida o acompañada de un movimiento unitario de lo religioso, en modo alguno equiparable al moderado combate jacobino por la tolerancia dentro de la libertad de cultos. Hijo de padre católico y madre protestante, Quinet lamentó que la revolución, en lugar del culto deísta del Ser Supremo, no hubiera osado sustituir el catolicismo por el protestantismo. El gran error fue quebrantar todo para nada cambiar en el orden moral.
Godechot, obra citada, página 120, se refiere a la carta de Duvergier de Aurane, de 30 de diciembre de 1865, donde señalaba la contradicción en materia religiosa del historiador que tan claramente situó el eje de la revolución en la libertad en todo y sobre todo. Quinet se disculpó en su crítica de la revolución diciendo que tan solo había formulado una hipótesis, pero Quinet aseguraba en su diario que su marido no cesaba de lamentar que la revolución no hubiese tomado como primera medida hacer protestante a Francia. En realidad fue la conciencia de Quinet la que puso la libertad política por encima de todo lo revolucionario, porque en su inconsciente sentimental lo más profundo era el deseo de identificarlo con la descristianización, o mejor dicho, con la descatolización de Francia. Contra Bernabé y con la visión de Tocqueville, Quinet no percibió en la revolución la finalidad de movilizar el patrimonio inmobiliario feudal convirtiéndolo en capital fiduciario o parcelándolo para su venta. Pensaba que esas transferencias de propiedades inmuebles, sin tener el sentido revolucionario de la libertad ni de la descatolización, se estaban realizando en el Ancien Régime de un modo tan extenso y profundo que ninguna potencia estaba en estado de oponerse en la división de la propiedad a esta progresión. De este modo pudo dejar de ver un proletariado en la vanguardia de la revolución. 3 años ha necesitado la clase letrada para hacer entrar al pueblo en escena, y cuando estos hombres, sus jefes, fueron reducidos a la impotencia, las masas se encontraron estériles y la revolución abortó. La subordinación de las cuestiones económicas y sociales a las políticas religiosas le permitió reducir la historia de la revolución a 2 fracasos, el de la descristianización y el de la libertad política, así como culpar de ambos errores a Robespierre. La cuestión de la libertad política estuvo ligada a Quinet al sistema de representación del poder. El momento liberador lo situó en la Constitución del 91, cuando ésta trasladó la soberanía desde la corona a la nación para que el poder ejecutivo, retenido por el rey, no pudiera ser como antes una soberanía bizantina y el poder legislativo fuera el único representante del pueblo francés. El drama de la revolución consistió en deshacer el corto camino andado en esa dirección para reinstituir el poder absoluto con la victoria de los montañeses y jacobinos sobre los girondinos. El secreto de esa victoria estuvo en la vuelta de aquellos a la concepción absoluta del poder monárquico. El 31 de mayo restauró el miedo y el silencio de los súbditos, el antiguo temperamento político de Francia. La originalidad de Quinet estuvo en haber recusado no solamente la admiración ritual y casi espontánea por esta herencia histórica, sino sobre todo por no ampararla bajo lo que Furet y los benévolos historiadores llaman teoría de las circunstancias, la necesidad de hacer frente a la contrarrevolución, a la Vendée y al peligro en las fronteras. Dictionaire Critique, página 1048. El terror no fue para Quinet algo excepcional, modo único de la adaptación del medio al fin, sino el fruto y la expresión de la revolución misma, o como dice Furet, la reanudación inédita, pero no necesaria, de la tradición absolutista por parte del espíritu revolucionario. Robespierre era Richelieu. No encarnaba una idea nueva de violencia en el poder, sino la vieja razón de Estado. Ni arte ni sutileza invertirá en este dilema. Si se quería el terror, no hacía falta la tolerancia, dice Quinet. Si se quería la tolerancia, no hacía falta el terror. En el capítulo 17 de su obra, Quinet desarrolló una teoría del terror que le permitió distinguir entre terror como reacción popular instintiva contra la reacción o contrarrevolución, que era excusable, y terror como sistema de gobierno salido de la tradición romana. Para él era absurdo creer en la libertad de los antiguos. El Comité de Salud Pública transformó la reacción popular de violencia contra los enemigos de la revolución en principio de gobierno revolucionario
como pretendía Saint-Just. El vértigo de ciertas jornadas devino temperamento fijo y alma de la revolución, pero no en tanto que innovación de algo inédito, sino como pura resurrección del antiguo régimen, reencarnación de Luis XI, Richelieu y Luis XIV. El cinismo, la imposibilidad de confesar el terror institucional, se puso de manifiesto después del 9 de Thermidor, cuando los propios terroristas se pusieron a la cabeza de las manifestaciones antiterroristas. De este modo, la revolución se negaba a sí misma y confesaba que sin terror institucional no habría existido revolución. Pese al espacio dedicado al estudio del terror como sistema de gobierno, Quinet despreció la diferencia de régimen entre dictadura, tiranía, despotismo, absolutismo o centralismo. Contra la derrota militar del Segundo Imperio y la aniquilación de la Comuna, el legado de la revolución fue, para el Partido Radical, Clemenceau Gambetta, fundamento de la Tercera República frente al inmediato peligro que suponía el monarquismo del mariscal MacMahon. La enseñanza de la revolución devino objetivo principal de la izquierda republicana. Tras un curso encargado al profesor Aulard en 1886, este fue nombrado en marzo de 1891 titular de la Cátedra de Historia de la Revolución Francesa en la Sorbona. En diciembre de 1903, el socialista Jaurès obtuvo el gobierno la creación de una comisión investigadora de documentos relativos a la vida económica de la revolución, de la que ocupó la presidencia con Aulard en la vicepresidencia. Pero en 1908 tuvo lugar la ruptura ideológica del historiador Mathiez con la cátedra de Aulard. Aquel pasó a ser animador robespierrista de los anales revolucionarios creados el año anterior por Charles Bailly. A partir de esta escisión intelectual en la enseñanza académica de la revolución, la historiografía ha sido dominada por la visión liberal o la marxista. Por ello, basta concluir las síntesis historiográficas con las de Aulard, Jaurès, Mathiez y Lefebvre. Antes de rebatir por completo la arbitraria visión de los orígenes de la Francia contemporánea de Hipólito Taine, donde trató el fenómeno revolucionario como una patología, lo que elevó a delirio el eutasismo de conservadores y monárquicos, Aulard publicó en 1901 su Historia política de la Revolución Francesa, subtitulada Orígenes y desarrollo de la República, 1789-1804. Por primera vez se califica la política de la Revolución. Los motivos de Aulard para hacer esta abstracción reductora de la complejidad del hecho revolucionario, repleto de dimensiones religiosas, militares, diplomáticas, sociales y económicas, son los mismos que han aconsejado abstraerlos de la neovisión de la revolución propuesta en esta teoría pura de la República, en tanto que solo pretende ser una breve introducción a la revolución histórica desde el punto de vista político. Los hechos que influyeron en los actores de la revolución y el resultado de sus acciones en las generaciones futuras tuvieron naturaleza estrictamente política. Las batallas militares no dejaron huellas a largo plazo. Los cambios de estructura económica, aunque condicionaran los acontecimientos relativos al poder político y a las formas de gobernación de la tumultuosa década, no los causaron. Lo que hoy permanece de la revolución, lo que convirtió en tema de estudio y reflexión, lo que hace imposible tener cultura política europea sin conocerla, es la vigencia de las ideas de libertad o igualdad con las que la historiografía ideológica, liberal o socialista, sigue legitimando los falsos principios y valores de los actuales estados europeos, sean o no republicanos, como herederos de un mítico legado revolucionario. Eso impidió formalizar una teoría de la República. La cátedra de Aulard tuvo que superar el prejuicio de Jules Simon de que todo profesor de historia de la revolución era profesor de la revolución. Entre los 10 mandamientos positivistas que dictó Alfonso Aulard a la investigación de la revolución, para evitar que fuera vista como bloque histórico, aquí se han respetado 3 de ellos: no decir nada sin saber su origen, apreciar el valor de los hechos por su grado de influencia
y alegar las investigaciones para acortar los resultados. Después de la historiografía de los acontecimientos, Aulard vino Estructural de los historiadores marxistas y Historia de las mentalidades, Lucien Lefebvre, Marc Bloch. Aunque en lo esencial Aulard seguía la senda de Michelet, su positivismo le impidió valorar, por ejemplo, opiniones tan importantes como la de Bernabé, que diagnosticó el sentido profundo de la revolución en el cambio de valor de la propiedad inmobiliaria respecto de la riqueza mobiliaria, o equiparar la influencia de Brissot con la de Robespierre en los 9 primeros meses de la Convención. Lo que reprochó a Brissot, que siendo republicano sostuviera a la monarquía después de Berennes, lo pudo hacer a todos los jacobinos. Aunque para Aulard la figura clave de la Gironda no fue Brissot, un hombre de tribuna más que de acción, sino Vergniaud. En cuanto a Marat, le atribuyó más influencia póstuma que en vida. La cuestión decisiva para los historiadores, pese al avance en los métodos de investigación documentaria, seguía siendo elegir el símbolo y encamación de la República entre Danton o Robespierre, que a finales del siglo XIX separaba a los republicanos moderados de los radicales. Aulard se decantó por Danton, como Jaurès lo haría por Robespierre. El héroe de la movilización y de la audacia para la guerra quería la conciliación entre los elementos prudentes de la Gironda y la montaña, a fin de formar un tercer partido que, ayudado del centro, habría tenido la mayoría en la convención y habría gobernado. De este modo, prefiguraba en Danton como el antecedente precoz del Partido Radical Socialista y de su jefe Gambetta como la táctica improvisada de obrar día a día sin estrategia a medio o largo plazo y sin sistema de gobierno. Una táctica que parecía ciega y sin porvenir, pero que sirvió a Danton para expulsar a los prusianos, salvando patria y revolución, y decretar el 13 de abril de 1793 que Francia no se inmiscuiría en los asuntos exteriores de ningún pueblo. Pero Godechot lo recuerda. Obra citada, página 279, que fue precisamente Danton quien propuso las fronteras naturales de Francia en el Rin, causa inevitable de una guerra duradera. En cuanto a Robespierre, el juicio de Aulard fue severo, monárquico hasta 10 de agosto. Seguía los movimientos populares en lugar de dirigirlos. Su ambición era egoísta, amaba la patria y la humanidad, pero más a sí mismo. Un deísta jefe de secta religiosa, un cura, como le llamó un periodista girondino en noviembre del 92. El enérgico trabajo del historiador Aulard, sus publicaciones de las colecciones de actas del Comité de Salud Pública y de los debates en el Club de los Jacobinos dieron a la historiografía conocimientos más verídicos de hechos e ideas revolucionarias que unas veces parecían maridarse y las más divorciarse o enemistarse. Aunque en su obra de 1927, Revolución Francesa y Cristianismo, Aulard rindió tributo de la admiración a Quinet, pese a que sustituyó la historia cronológica de los decretos religiosos de las asambleas revolucionarias por una dudosa filosofía sobre las relaciones de la Iglesia católica con el espíritu laico del 89. Para Aulard, la revolución no había consistido tanto en las jornadas revolucionarias como en los debates parlamentarios, no en las insurrecciones, sino en las instituciones. Pero como advierte Furet, Dictionnaire critique, página 985, el proceso histórico en cuyo interior toman cuerpo los dos grandes textos que fundan la Nueva Francia, Declaración de Derechos y Constitución Jacobina, no cesa de ser atravesado por circunstancias tan adversas que la revolución real no alcanza a cumplir sino parcialmente las promesas de la revolución ideal, de modo que no deja de ser la inconclusión de conflictos y retornos. Los hombres de 1789 hacen la famosa declaración, pero instauran el sufragio censitario. Los de 1793 decretan el sufragio universal, pero establecen la dictadura y el terror. Aulard vacilaba. Quiso unir la Declaración de Derechos y la Constitución de la Montaña, el 89 y el 93.
con un solo espíritu humanista y una sola intención democrática que fundamentaran y legitimaran la Tercera República. Era consciente de que la Constitución inaplicada del 93 abolió los derechos del hombre, pero consideró más culpable a la Declaración y a la Constituyente del 91, porque su tradición estaba inscrita en el propio texto que estableció un privilegio electoral para los propietarios. En cambio, la Constitución del año segundo no entró en vigor a causa de circunstancias tan extraordinarias que hicieron al derecho inclinar la cabeza ante el nudo hecho. Olvidando su profesión de historiador y el carácter permanente y universal de la ética política, Aulard tuvo la osadía de resucitar la teoría de las circunstancias que los primeros historiadores republicanos alegaron para disculpar de sus crímenes a la Revolución, como bloque histórico, sin ser consciente de que así estaba traicionando sus propósitos de historiador positivista y a la mayor parte de sus 10 mandamientos metódicos. Nada puede ser más ridículo en un historiador de batallas y revoluciones que expresar bien intencionados deseos propios de un buen padre de familia o de un sacerdote. Más bien, no hubo renegados, sino buenos franceses que hicieron lo mejor posible en circunstancias diferentes, en momentos diferentes de nuestra evolución política. ¿Qué evolución? Con la socialista, Jean Jaurès se llega a un recodo decisivo en la historiografía de la Revolución Francesa. Louis Blanc había centrado su atención en los decretos sociales y económicos que adoptó el Comité de Salud Pública para hacer frente a la escasez de abastecimientos y a la inflación de precios. Su historia de la revolución era espiritualmente socializante, pero no materialmente socialista. En su tiempo, las ideas del socialismo eran variantes de la obra de Charles Fourier y sus falansterios. En 1839, Blanc publicó La Organización del Trabajo, basada en talleres sociales voluntarios donde los obreros ponían en común los beneficios. Marx, que criticó ese voluntarismo inútil de los socialistas llamándolos utópicos, aún no había escrito su original interpretación de la historia con el método dialéctico del materialismo histórico. El culto Jaurès declaró que hacía suya la doctrina marxista en una conferencia ante estudiantes colectivistas, diciembre de 1894, sobre idealismo y materialismo en la concepción de la historia. Si estuvo justificado que Aulard calificara de política a su historia de la Revolución, más aún lo estaba que Jaurès llamara a la suya historia socialista, aunque en muchos aspectos se apartara o contradijera a Marx. El primer tomo de su obra sobre la Asamblea Constituyente se editó en diciembre de 1901. Su documentación era incluso más completa que la de Aulard. Además de ampliar las fuentes periodísticas de los diarios de Marat, Hebert, Berisot, Condorcet, Carra y otros protagonistas, sacó fichas detalladas de documentos no impresos depositados en los archivos nacionales. En la reedición de la historia socialista, Ediciones Sociales, 1968 y 1973, Alberto Soboul indicó lagunas y errores no demasiado graves. En busca de las causas de la revolución, Jaurès retrocedió al último cuarto del siglo XVIII para encontrar allí a una Francia en pleno desarrollo. No es desde el fondo de la miseria que la revolución se levanta. La ideología de Jaurès incluyó a los artesanos en la burguesía. Pese a constatar el escaso número de obreros que creyó que aumentaba al mismo ritmo de la revolución, apreció una subida del nivel de vida rural y achacó el descontento a la paulatina reducción de los bienes comunales. Atribuyó la abolición del feudalismo al capitalismo burgués aliado con la insurrección campesina. Pese a reconocer la maniobra de la nobleza, el 4 de agosto del 89 en su beneficio y la compra de la propiedad feudal sin indemnización, decreto de 17 de julio del 93, como táctica jacobina tras la liquidación de la Gironda para obtener apoyo de los campesinos en la guerra contra las federaciones. Midió la potencia de la burguesía urbana en París, Lyon, Nantes y Burdeos, metiendo en la misma clase a propietarios y arrendatarios, con una gran proporción de aristócratas y alto clero.
Llegó a decir la enormidad de que antes de la revolución la burguesía posee casi enteramente París. En la historia socialista de la revolución, que no era la historia de una revolución socialista, Jaurès tuvo el acierto intelectual de ser el primero en descubrir la excepcional y original reflexión de Bernabé en su introducción a la Revolución Francesa, escrita en prisión durante el Terror y publicada en 1843 por Berenguer de la Drôme. No se trata de una obra premarxista, como creyó Jaurès, ni de un análisis encuadrado en algún tipo de fatalismo histórico o en un proceso determinado por el desarrollo dialéctico del espíritu absoluto. Nadie que haya leído esa introducción de Bernabé a la Revolución puede sustraerse al hechizo de verse embarcado en una feliz aventura de pensamiento genuino que, con fácil literatura, conduce a una idea tan sencilla como genial. El sentido de los hechos revolucionarios que acaecían ante sus ojos de modo azaroso, caótico o desordenado tenían dirección impersonal dictada por intereses económicos enfrentados, no entre clases sociales, diferencia con Tocqueville y Marx, ni entre partidos en lucha por conquistar el poder político, diferencia con los historiadores del XIX, sino entre dos tipos de riqueza, cualquiera que fuese la clase de sus poseedores. La riqueza inmobiliaria, símbolo de la potencia social en toda Europa desde la Edad Media, iba transfiriendo su poder a la riqueza mobiliaria, en la misma medida en que progresaba el comercio y la industria. Tesis del abogado Bernabé. Desde que las artes industriales y el comercio llegan a penetrar en el pueblo y crean un nuevo medio de riqueza en la clase laboriosa, se prepara una revolución en las leyes políticas. Una nueva distribución de la riqueza produce una nueva aristocracia. La propiedad industrial eleva el poder del pueblo, que adquiere la libertad, se multiplica, comienza a influir en los negocios. La base de la aristocracia es la propiedad de la tierra. La base de la monarquía es la fuerza pública. La base de la democracia, la riqueza mobiliaria. Pueblo y clase laboriosa no indican la masa popular o la plebe, sino tan solo la parte emprendedora. Revolución en las leyes políticas quiere decir revolución legal. Y democracia en Bernabé, como luego en Tocqueville, no es forma de gobierno, sino tendencia a la igualación social de las diferencias. Ante esas iluminaciones tan cercanas a las concepciones marxistas, Jaurès quiso investigar y conocer cómo se había producido en Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza el proceso europeo de transferencias de la propiedad inmueble que parecía preceder o acompañar al de las transferencias del poder político tradicional a la clase emergente que integraba en su mismo interés económico a las burguesías financieras, comerciantes, industriales, agrarias y profesionales. Jaurès ha sido el primer historiador que averiguó, aunque parcialmente, el destino de los bienes nacionales vendidos para saber qué categorías o clases sociales los adquirieron. Cometió el error de considerar burgueses a todos los dueños de propiedades o rentas. No fue consciente de que si aumentaba de este modo inapropiado la importancia social de la burguesía, entraba en contradicción con su propia creencia marxista de que el proletario, entonces inexistente, era su compañero inseparable. En esas listas no figuraban obreros ni funcionarios, como tampoco la gran nobleza o la gran burguesía que temían asociarse a la revolución, o no estaban seguros de la irretroactividad de la venta de bienes nacionales si cambiaba el régimen. Luis XVIII prometía que, con la restauración, devolvería a los bienes nacionales a sus antiguos dueños. Es fundamental por ello la distinción entre compradores originales y recompradores, pues entre los primeros también estaban los especuladores, revendedores a pequeños propietarios agrícolas con capacidad económica para ensanchar sus fincas. Con más rigor estadístico y conceptual, Georges Lefebvre acotó en 1922 el tema de la venta de los bienes nacionales, y Louis Bergeron ha escrito un excelente ensayo en el Dictionnaire critique, página 473, basado en monografías sobre la distribución de los bienes nacionales en determinadas regiones
que supieron distinguir entre los bienes procedentes del clero, llamados de primer origen, y los confiscados a la emigración, de segundo origen. Los resultados no confirman las primeras estimaciones de Jaurès. La nobleza urbana tuvo la misma participación que la burguesía rentista y los agricultores igualaron a la burguesía comercial. La distribución de los bienes raíces operó como factor de estabilidad social, contrario a una revolución de clases sociales. En cuanto a la propiedad inmueble en París, que para Jaurès estaba en manos de la burguesía, según una estimación de diciembre de 1795, los bienes de la Iglesia y de la corona de primer origen ocupaban un poco menos de la 10ª parte de la superficie, tanto en los antiguos barrios como en los faubourgs. Y las adquisiciones de bienes eclesiásticos a cargo de banqueros, especuladores, notarios y suministradores para constituir fondos de reserva de suelo urbano o de edificios susceptibles de ser rentabilizados se hicieron después de 1799, cuando Napoleón dio seguridad a las grandes fortunas. Es explicable que Jaurès desconociera estas realidades, pues no examinó ni contempló la expropiación de los bienes del clero desde la perspectiva económica. Este tema lo trató extrañamente como si fuera un asunto inherente o políticamente unido a la separación entre Iglesia y Estado, sin dejar de ser el historiador que abrió la comprensión social de la Revolución, mantuvo el grave error de Marx sobre el sentido de la ley Le Chapelier y cometió la infamia de defender como ficción feliz la mentira sobre el rapto del rey. Aunque la buena historia socialista de Jaurès completa la visión ideológica de la revolución, sería injusto olvidar la impronta rigurosa que le dieron Albert Mathiez y Georges Lefebvre. De este, cuyo prestigio aumenta a la vez que la difusión de su obra, destaca su genial interpretación del gran miedo que provocó el 4 de agosto la lucrativa renuncia a los derechos feudales por la nobleza a cambio de la capitalización de su patrimonio inmobiliario. Mathiez, amigo de juventud de Pégule, se dio a conocer como historiador con una memoria sobre los primeros acontecimientos revolucionarios 5 a 6 de octubre de 1789 y con 2 tomos sobre la Revolución en la Iglesia 1909 a 1910. Que le hicieron consejero de Aristides Briand en la preparación de la ley de separación de la Iglesia y el Estado. Tras la Guerra Europea publicó artículos sobre Robespierre y Danton y exaltó la Revolución rusa. En 1927 publicó La vie chère et le mouvement social sous le terreur. En 1929 La réaction thermidorienne. En 1930 Girondins y Montagnards, y en 1931 La Journée du 10 août, año en que rompió públicamente con el régimen estalinista. La síntesis de su inmenso trabajo sobre la Revolución Francesa se publicó en 3 volúmenes, hasta la caída de Robespierre, por la editorial Armand Colin entre 1922 y 1929, más La Réaction thermidorienne 1929 y el Directorie, 1934. Salvo su tesis doctoral sobre Les origines des cultes revolutionnaires, influida por la sociología del fenómeno religioso de Émile Durkheim, toda su obra está inspirada, pero no guiada, por el método marxista en la interpretación materialista de la historia. Mathiez se enfrentó con Aulard por su distinta valoración de la religión, lo que implicaba tener que elegir entre Danton, descristianizador, o un Robespierre creyente en el Ser Supremo. El historiador radical acusó justificadamente del asesinato de Danton al deísta incorruptible. Sostengo que Robespierre asesinó traidoramente y sin circunstancias atenuantes, con la más fría premeditación, al hombre que sostenía una política laica y francesa por oposición a un sistema casi teocrático, su hermano de armas, su camarada magnánimo, el bueno y el gran Danton. Etudes et legons sur Revolution. Mathiez replicó Annales revolutionnaires, 1911, cuarto, página 376-379. Si hemos elegido a Robespierre
y su grupo como tema habitual de nuestros estudios es porque estuvo en el centro de la Revolución Francesa. No queremos edificar ni catequizar. La gloria de Robespierre está en que personificó, durante la época culminante de la Revolución, el sentimiento nacional, el bien público. Su gobierno se inspiró en el verdadero espíritu republicano. Empleó, sin duda, medios terribles, pero puestos sinceramente al servicio de un ideal. Era la virtud, es decir, la honestidad, el dique contra los apetitos. Robespierre y sus amigos caídos, los apetitos triunfaron y la república desapareció. Las pasiones de los historiadores no son de la misma naturaleza que la de los científicos. Estos verifican 1000 veces sus hipótesis antes de afirmar una tesis. Aquellos buscan 1000 documentos para encontrar unos pocos que confirmen la pasión que les condujo a buscarlos. Ambos tienen la misma legitimidad investigadora, pero solo la búsqueda de la verdad desinteresada los puede igualar. Es raro que el historiador no esté contaminado por alguna ideología que busque en los hechos del pasado la legitimación de alguna idea política del presente. Generalmente, tampoco el científico está exento de ideologías, pero eso es tan indiferente como a un buen cirujano la operación de un obrero o de un millonario. Las investigaciones de Lefebvre fueron científicas, las de Mathiez no, pese a los excelentes resultados que a veces le daban sus fobias y filias del pasado. Es admirable que la devoción de Jacques Godellot hacia su maestro Mathiez lo equipare al Lefebvre en el último capítulo de la bella estructura de un Jury pour la Révolution. Admirable por su fidelidad a la persona de magisterio, pero no por la deslealtad que esa fidelidad puede causar a la finalidad de obtener certidumbres científicas en las investigaciones de la historia. La fobia contra Danton tal vez ayudó a Mathiez a documentar mejor su venalidad. Pero eso no alteraba un ápice el hecho de que Robespierre y Saint-Just lo asesinaron con una argucia legal. Eso no era virtud ni honestidad. Es menos disculpable que formara una buena escuela de discípulos a los que decía de Danton que era un verdadero bandido, al que una estúpida leyenda ha hecho pasar por un héroe. Mathiez, teniendo genio instintivo de historiador, no alcanzó la grandeza de la historia socialista de Jaurès. Le faltaba una mejor cultura marxista, filosófica y literaria para llegar a más altas y mejores cotas en la perspectiva de la historia y del mundo, lo cual no le impidió ser uno de los mejores historiadores de la Revolución Francesa en el siglo XX, merecedor de respeto y estudio. Pero tanto en sus fines como en sus medios, la Revolución Francesa, tendente a la libertad política, no tiene cosas en común con la Revolución Rusa, tendente a la igualdad social y económica, ni Robespierre con Lenin. Eso no arredró a Mathiez para sostener que jacobinismo y bolchevismo son, al mismo título, dos dictaduras nacidas de la guerra civil y de la guerra extranjera, dos dictaduras de clase, operando por los mismos medios el terror, la requisición y las tasas, y proponiéndose, en último término, un fin parecido: la transformación de la sociedad, y no solamente de la sociedad rusa o de la francesa, sino de la sociedad universal. Le bolchevisme et le jacobinisme. París, 1920. La historiografía francesa debe contrastarse con la anglosajona para ver y calibrar la dimensión revolucionaria de la oposición ciudad-campo, más lejana, más duradera y más significativa que la de burguesía-aristocracia.